La paz de Cristo, hermanos. Un saludo para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Una bendición estar transmitiendo de nuevo una vez más a través de este medio y esperando en el Señor que todos se encuentren bien. Amén. Y seguimos esperando. Seguimos confiando en la voluntad, en la misericordia del Señor Jesucristo. Confiados, hermanos, en que pronto el Señor hará lo que Él sabe hacer. El Señor sabe hacer por lo menos 3 cosas: señales, milagros y prodigios. Eso sí, hermano, cuente con eso. Y eso lo veremos en medio de esta situación. Y pronto, hermanos, estaremos aquí donde queremos estar, aquí en el templo, juntos alabando y glorificando el nombre del Señor Jesús. O sea que ánimo, hermanos, para adelante en el nombre de Jesús. Sigamos orando los unos por los otros. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por la oportunidad de vida que estamos disfrutando. Oremos todos. Señor Jesús, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque eres maravilloso. Te damos, Señor, honor, reconocimiento, gloria. Tú eres santo, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos en este momento para que al exponer esta palabra, Señor, seamos edificados, seamos confortados, seamos enseñados. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice la Biblia: tampoco queremos, hermanos, esto es una carta para los hermanos de Tesalónica. Y la referencia es esta, hermanos. Y lo que Pablo le dice a los hermanos es que no quiere que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros. Los otros son los que no son hermanos, los que no han aceptado a Jesucristo. Y esos, tristemente, dice Pablo, no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, escuche bien, dice la Biblia, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando usted lee el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, usted se va a dar cuenta que el capítulo 4 empieza Pablo hablando de la vida que le agrada a Dios, de la vida que se vive de acuerdo a la palabra de Dios. Y el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses termina Pablo hablando de la venida del Señor. Para quizás lo que Pablo aquí quiere enseñarnos en estos 2 mensajes es que uno, pues, nos lleva al otro. Una cosa conlleva a la otra. Cuando vivimos una vida cristiana de acuerdo a la palabra de Dios, cuando vivimos una vida que a Dios le agrada, usted, hermano, no tiene que estar pensando si es salvo o no. El que vive una vida de acuerdo a la palabra de Dios no tiene que estar con miedo de esta pandemia, de pensar, bueno, ¿y qué va a pasar si el Señor regresa? O si es el momento donde el Señor va a levantar su iglesia. Bueno, si estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere, pues creo que eso ya sabemos, lo estamos esperando. El tema de la venida del Señor no es un tema que al cristiano lo va a tomar o no lo debe tomar por sorpresa. Eso ya está en la palabra de Dios. El 17 dice Pablo: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y dice entonces, hablando de la venida del Señor, Pablo termina el capítulo diciendo: por tanto, alentaos. Es un mensaje de aliento los unos a los otros con estas palabras.
No sé por qué entre nosotros hablar de la venida del Señor es un tema a veces de miedo. No sé por qué a veces, bueno, el que se siente así sabrá por qué. Pero el mensaje de la venida del Señor, o en este caso de lo que vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia, es un mensaje que es de aliento. Si usted me habla a mí de que el Señor viene, de que vamos a ser arrebatados, eso a mí me tiene que alentar, me tiene que subir el ánimo, me tiene que sacar de ese momento quizás de depresión de esta pandemia y ponerme en otro nivel y estar pensando de que el Señor va a levantar a su iglesia. Y lo que más nos llama aquí la atención es que cuando Pablo escribió este pasaje, si Pablo se contaba entre los vivos cuando el Señor regresara, era tan inminente la venida del Señor, tenía Pablo tanta fe y tanta confianza en este evento, que si él se contaba entre los vivos, ¿cuánto más nosotros, hermanos? No vamos a creer que en cualquier momento Jesús aparecerá en los cielos por su iglesia, y no precisamente porque estemos en medio de una pandemia, sino porque la Biblia nos enseña que de un momento a otro el Señor levantará a su iglesia. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, debemos vivir una vida cristiana al estilo de los Boy Scouts, ¿no? Como el lema, siempre listos, esperando la aparición gloriosa, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, para hablar del arrebatamiento, lo que yo quiero que en estos minutos hablemos y tomemos esta enseñanza es de mirar en el Antiguo Testamento a un hombre, a un gran hombre de Dios, que fue arrebatado, y que podamos mirar las características de un cristiano que espera ser arrebatado a los cielos cuando el Señor venga. Ese hombre se llama Elías, más conocido en la Biblia o por los lectores de la Biblia como el profeta de fuego. Segundo de Reyes capítulo 2, verso 9. Dice la Biblia, Segundo de Reyes 2, 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Esa palabra o esa frase nos insta a entender que Elías está hablando de un arrebatamiento. Antes, pide lo que quieras antes que yo sea quitado de ti. En otras palabras, antes que yo sea arrebatado. Y Eliseo le dijo: te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Y entonces Elías le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres, y vuelve y repite, cuando fuere quitado de ti, cuando fuere arrebatado, te será hecho. Pero si no me vieres, no. Y aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y cuando Eliseo lo vio, clamó y dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca, dice la Biblia, que Eliseo nunca más volvió a ver a Elías. Entonces, Elías fue quitado de Eliseo por medio de un torbellino y llevado al cielo. Así fue el arrebatamiento de Elías. Entonces, si él ya fue arrebatado, pues eso volverá a suceder con la iglesia. Pero yo quiero preguntar en esta noche, o que nos preguntemos y miremos un poco, ¿cómo era la vida de Elías? ¿Cómo le hizo Elías para lograr ser arrebatado a los cielos? ¿Qué características tenía Elías? Entonces, vamos a ver algunas de ellas. Y lo primero que podemos decir de Elías, era que Elías vivía en la presencia de Dios. Vivía en la presencia de Dios. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy.
que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Mira lo que dice Elías a este rey. Vive Jehová en cuya presencia estoy. La Biblia, a través de hombres de Dios, nos enseñan, hermanos, porque lo vivieron, lo determinante, lo importante, lo trascendental que es la presencia de Dios. Génesis 24:40. Génesis 24:40 dice la Biblia: entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará a su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás mujer para mi hijo, de mi familia y de la casa de mi padre. Son las palabras de Abraham cuando manda a su criado a conseguirle la esposa a su hijo Isaac. Y Abraham le dice a su criado: vive Jehová, en cuya presencia yo ando. Entonces, mire que Jehová andaba, Abraham andaba en la presencia de Jehová. Éxodo 33:14. Dios aquí le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y fue Moisés el que le dice a Dios: si tu presencia, mire lo importante que es la presencia de Dios. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces, Segunda de Reyes 3:14, acordémonos que Eliseo sucedió a Elías. Y Elías era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Entonces, como ahora Eliseo es el sucesor de Elías, Eliseo también, dijo lo siguiente. Segunda de Reyes 3:14. Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirará a ti ni te viera. Entonces, son hombres en la Biblia que nos han enseñado la importancia de la presencia de Dios. El salmista en el capítulo 16, verso 11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La plenitud de gozo está en la presencia de Dios. Nosotros debemos anhelar vivir en la presencia de Dios. Es lo primero. Si usted y yo, hermanos, estamos esperando ser arrebatados a los cielos con Cristo, debemos aprender de Elías y de Abraham y de Moisés y de Eliseo y de muchos más, y de estos salmistas que escribían acerca de la importancia de la presencia de Dios. Lo segundo, no solamente Elías vivía en la presencia de Dios, sino que Elías obedecía la voz de Dios. Primera de Reyes 17:2. Primera de Reyes 17:2 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Crit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Verso 5. Y Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Mire lo que dice aquí el escritor. Elías hizo conforme a la palabra de Dios. Si usted y yo anhelamos ser arrebatados por Dios, entonces debemos obedecer la palabra de Dios. Mateo
7:24. Mire lo que dice la Biblia, lo que enseñó Jesucristo en Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, pero viene, creo que lo más importante, y las hace. Porque, hermanos, creo que la diferencia radica en esto que el Señor Jesucristo está diciendo. Si usted toma en cuenta un momento, yo creo, hermanos, que nunca jamás en la historia, pensaba yo en estos días, nunca jamás en la historia el ser humano, el mundo entero, habrá escuchado tanta palabra como en esta época. Nunca, piénselo bien. A través de esta situación, de esta crisis, de esta pandemia, muchos han corrido, como no hay iglesias abiertas, muchos han corrido al internet. Y son mensajes tras mensajes, hermanos. Esos son predicadores, se cuentan por miles. Tantas doctrinas, tantas enseñanzas, bueno, tanta palabra que hay. Pero hay una gran diferencia entre escuchar tanta palabra, y Jesucristo lo dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Ahí está la clave. Ahí está la clave de todo. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero esa casa no se cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La casa no se cayó, no porque hubiera palabra por montones, porque eso es lo que hay hoy día, y sin embargo las casas, muchas están cayendo, casas espirituales. La clave de esto es oír y hacer la palabra. ¿Quiere su casa espiritual? Quiero mi casa espiritual fundada sobre la roca. Entonces hagamos la palabra, obedezcamos la palabra. La bendición, el respaldo, la seguridad que tenemos en Jesucristo se da cuando obedecemos su palabra. Tercero, Elías era un hombre que iba a Betel. Segundo de Reyes 2:2. Y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. La palabra Betel significa casa de Dios. Génesis 28:15. He aquí, mire lo que pasó en este pasaje. Lo que Dios le dice a un hombre llamado Jacob: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y Jacob hizo un voto y dijo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Ahí está Betel. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Betel, casa de Dios.
Elías, que fue arrebatado a los cielos, fue un hombre que iba a Betel. Entonces Betel a nosotros nos habla de congregarnos. El Señor Jesucristo arrebatará a la iglesia. Usted, hermano, que es iglesia. Pero usted como iglesia, usted y yo, debemos, si estamos diciendo que queremos ser arrebatados, y una de las señales del arrebatamiento en la vida del cristiano, si tomamos a Elías que ya fue arrebatado, era que Elías hacía conforme a la palabra de Dios. Entonces usted y yo también debemos obedecer esa parte de la Biblia. ¿Cuál parte? La que nosotros como iglesia debemos congregarnos. Debemos asistir a las reuniones que se hacen en el templo. Parece ser que a veces se nos olvida la bendición que hay cuando nos congregamos. El Salmo 27, versículo 4 dice la Biblia: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. El verso 5 y el verso 6 nos hablan, nos regala aquí el escritor las grandes promesas que tenemos cuando usted y yo nos congregamos. Cuando usted y yo nos congregamos en el templo, cuando usted y yo nos juntamos como iglesia, dice la Biblia que Él nos oculta y nos pone sobre una roca en alto. Levantará nuestra cabeza y por ende entonces cantaremos y entonaremos alabanzas al Señor. Entonces, hay una bendición inmensa cuando nosotros nos congregamos. Yo, hermanos, no sé usted, dedúzcalo usted, pero alguien que se diga ser cristiano y que no se reúna en el templo, no sé qué clase de cristiano será. No sé qué clase de soldado hay que no le guste ir al ejército. No sé qué clase de futbolista exista que no tenga equipo para jugar. Entonces, sí, no, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. ¿Y de dónde asiste? No, yo no voy a ninguna iglesia. ¿Será que alguien así podrá pensar en el arrebatamiento de la iglesia? Porque si no se reúne, si no obedece la palabra, si no ha sentido lo del Salmo 122:1, y yo creo que esto es lo contrario a lo que estamos viviendo hoy en día. Por eso muchos estamos con esa nostalgia, con ese anhelo de regresar al templo. Porque dice el Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Creo que es una alegría que está contenida, es una alegría que está como atrapada, es una alegría que está confinada, que tan pronto los gobiernos y este problema que cuando pase nos permita reunirnos, esa alegría reprimida pues brotará, saltará. Y creo que si hay un versículo que se cumplirá al pie de la letra cuando todo esto pase y podamos volver al templo, será este del Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían. ¿Qué sentirá usted, hermano, cuando usted reciba el texto y diga, hermano, ya podemos reunirnos, hermano, vamos juntos a la casa de Dios? Creo que todos sentiremos una alegría inmensa.
Entonces, esto de llegar a la casa de Dios debe ser a Betel con alegría. Debo sentirme contento de que voy a reunirme con mis hermanos, de que juntos vamos a adorar al Señor, de saber que somos una familia. Entonces, yo creo, hermanos, que uno de los buenos síntomas, una de las características fundamentales de alguien, de un cristiano que espera el arrebatamiento de la iglesia, la venida del Señor, una de las características de un cristiano es que tiene buena comunión con los demás. Nosotros como iglesia debemos vivir en comunión unos con otros. Hebreos 10:25, usted lo sabe. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y esa es una mala costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, y que alguien así tiene que vivir como Elías, ir a Betel. Nos habla de los cristianos que llegamos a la iglesia. Y si usted, hermano, mira el contexto de este versículo que acabamos de leer, donde el escritor nos aconseja a no dejar de congregarnos, el contexto de este verso es de la venida del Señor. Hebreos 10:23. El contexto anterior dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El amor y las buenas obras se dan cuando la iglesia está reunida. Y dice el 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del que estamos hablando, el día del arrebatamiento de la iglesia. Cuarto, características de un cristiano que espera el arrebatamiento de la iglesia. Elías es nuestro ejemplo a seguir en este momento. No solamente Elías iba a Betel, sino que Elías iba a Jericó. Segundo de Reyes 2:4. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Jericó, hermanos, nos habla a nosotros de perdón y de santificación. Cuando Josué conquistó a Jericó, acordémonos que una mujer ramera, una prostituta, fue salva en Jericó. Dios la perdonó. Dios, podríamos decir, en el contexto del Nuevo Testamento, que Dios la santificó. Entonces, lo podemos decir a razón de que fue tanto el impacto de la salvación de esta mujer, que aún siendo lo que fue, usted lee la genealogía de Jesús y ahí aparece Rahab la ramera, en la genealogía de Jesús. Entonces, para ser, hermanos, arrebatados a los cielos, a la presencia del Señor Jesucristo, cuando Él venga por su iglesia, nosotros, hermanos, no tenemos que estar esperando una pandemia para pensar en que el Señor va a venir. No, eso ya está en la palabra de Dios. Eso por años lo hemos visto en la Biblia, ahí está. Lo que nosotros debemos hacer entonces es, si creemos que el Señor viene por su iglesia, lo primero que tenemos que hacer es vivir en la presencia de Dios, nos lo enseña Elías. Lo segundo, como Elías, debemos obedecer la palabra de Dios, como Elías. Tercero, debemos congregarnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, vivir en comunión, amarnos unos a otros. Y cuarto, debemos perdonarnos unos a otros.
si el Señor Jesucristo, si el Dios de la gloria, en su misericordia infinita, allá en Jericó, perdonó a una mujer ramera, ¿cuánto más no vamos nosotros a perdonarnos las faltas los unos a los otros? ¿Cuánto más no vamos a perdonarnos a los que nos ofenden? Porque Cristo en la cruz del Calvario nos perdonó a nosotros también. Entonces, si vivimos en la presencia de Dios, si obedecemos su palabra, si nos congregamos, si perdonamos, si nos santificamos día a día, ahora sí, hermanos, por encima de lo que esté pasando alrededor del mundo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Reciba aliento en el nombre del Señor Jesucristo, hermano, en esta tarde. El Señor vendrá por su iglesia. El Señor levantará su iglesia. El Señor levantará a su pueblo, ese que vive en su presencia, ese que obedece su voz, ese que está anhelando que este lugar se abra para que juntos lleguemos a su presencia y lo adoremos. Esos que estamos esperando el poder estar en comunión una vez más. Para todos esos, el Señor Jesucristo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, levantará su iglesia. Amén. Vamos, hermanos, entonces a orar en esta tarde. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Que el Señor Jesucristo nos siga ayudando, nos siga fortaleciendo, nos siga dando la paciencia para esperar que pronto el Señor nos responderá en cada una de estas peticiones que hoy tenemos delante de la presencia de Dios. Amén. Oremos todos. Señor Jesucristo,